La final de la Copa, digna de esta dirigencia que comanda el fútbol sudamericano. Vamos a hacer un repaso de qué pasó durante el torneo. Desde el principio se conocieron las denuncias de entrenadores, comenzando por Lionel Scaloni, de que las canchas no estaban en buen estado. Cuando cualquier mortal, es decir, ustedes y yo, nos acercamos a Google y buscamos los nombres de los estadios, nos vamos a encontrar con sus dimensiones. Y si lo comparamos con el reglamento FIFA, rápidamente ¿de qué nos damos cuenta? De que no cumplían con las medidas que establece el órgano madre del fútbol para realizar torneos internacionales. Después, nos encontramos con arbitrajes de muy mala calidad, problemas logísticos que fueron denunciando los entrenadores. Hay un caso en particular que debería ya de por sí constituir un escándalo de proporciones enormes, pero como se trataba de una selección con menor recorrido mediático, a nadie le importó. Y estoy haciendo referencia al hecho de que Bolivia no pudiese entrenar en alguna ocasión porque el campo estaba en muy mal estado. El escándalo del partido entre Uruguay y Colombia, con hechos de violencia que merecen una investigación profunda, sensata y con el tiempo suficiente para determinar las causas y quiénes deben ser sancionados. No somos nosotros desde los medios de comunicación quienes debemos repartir a diestra y siniestra culpabilidades si no tenemos precisamente lo que son las conclusiones de una investigación. Entrenadores multados por llegar porque sus equipos salieran 1 o 2 minutos tarde después del medio tiempo, pero una organización que se contradice y coloca un espectáculo del medio tiempo que dura más de 20 minutos. Entonces, si el reglamento es para todos, está muy bien que sancionen a los entrenadores, pero también los organizadores de este evento, que es CONMEBOL, debería dar la cara y no sé si automultarse, pero por lo menos hacer una rueda de prensa pidiendo excusas, no a nosotros, al fútbol que ellos dicen defender y cuyas reglas son muy claras. Vamos a uno de los aspectos más chocantes, porque hay gente que se molesta cuando uno dice esto y quizás no escuchan bien, o quizás nosotros no nos explicamos de la manera más adecuada. La presencia de un pastor religioso en la inauguración del torneo va en contra del reglamento FIFA. No importa cuál es el credo que profese ese señor. No importa si es católico, si es evangélico, si es protestante, si es judío, si es musulmán, etcétera, etcétera, etcétera. El reglamento de FIFA es extremadamente claro en cuanto a las manifestaciones políticas y religiosas. No en vano, la misma FIFA, abusando de ese reglamento, sancionó a selecciones que se manifestaban en contra de la realización del Mundial de Qatar por todas las violaciones que por todos han sido conocidas en cuanto a los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. Pero la FIFA se hace la vista gorda cuando pasa esto en CONMEBOL, porque es muy distinto que el ciudadano normal proteste a que los socios de la FIFA o los empleados de la FIFA hagan lo que les dé la gana. El tema es Estados Unidos, y aquí vamos a comprender un poco la organización de un evento como este. Estados Unidos, o mejor dicho, CONMEBOL va a los Estados Unidos realmente ¿en qué momento? En la Copa América Centenario de 2016. Una Copa América que busca básicamente establecer una nueva relación con el gigante norteamericano después de que a través del FIFA Gate los presidentes de asociaciones sudamericanas y algunas de CONCACAF terminaron tras las rejas después del conocido escándalo del FIFA Gate. Pero ese FIFA Gate, como denunció Marcelo Bielsa, y yo recomiendo siempre que busquen
el trabajo documental en YouTube hecho por Ezequiel Fernández Murs, que creo que, si no me falla la memoria, se llama FIFA Gate, por amor al fútbol, simplemente castigó a algunos dirigentes que tampoco merecen ser defendidos en este espacio, porque a través de toda mi trayectoria en medios los he ido señalando, llevándome todas las consecuencias del caso, pero que no eran los únicos. Y siempre pongo de ejemplo al señor Villar, que era presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que además tenía sus manos metidas en Conmebol a través de su hijo, que era el abogado de Conmebol. Ninguno de ellos pagó cárcel, ninguno de ellos fue detenido, sino simplemente se buscó a los que eran los más tontos, porque de verdad que los dirigentes sudamericanos eran los más tontos, porque eran los que de manera más descarada se aprovechaban de sus posiciones sin guardar algún tipo de formas y cayeron presos. Entonces Conmebol, en un acto de temor, de buscar cuidarse las espaldas, de mucha politiquería barata, se acercan a Estados Unidos, generan esta copa y además aseguran que van a votar en la próxima elección de FIFA para que el Mundial de 2026 sea en territorio norteamericano, como al final terminó siendo. No se olviden el bochorno que pasó a Estados Unidos cuando todas las encuestas y todos los números daban que el Mundial de 2022 iba a ser en su territorio y que incluso habían enviado al expresidente Bill Clinton a esa asamblea de FIFA para que él recibiera esa confirmación y apareció Qatar como ganadora con todo el escándalo que conocemos de coimas y demás triquiñuelas, ¿no? Pues bien, Conmebol se vuelve a acercar a Estados Unidos en esta Copa América y como me dice a mí, como me dijo a mí el día de la final, un amigo experto en el tema, experto, mayor que yo, con una trayectoria extraordinaria, me dice, Alcatraz terminó siendo Estados Unidos terminó siendo Alcatraz para los dirigentes de Conmebol allá hace un tiempo. Pues bien, no sea que Estados Unidos termine siendo el inicio de la decadencia y del final de la actual conducción de Conmebol. Estados Unidos puede haberse equivocado en una serie de cosas en esta organización, pero el evento no era de Estados Unidos. El evento era de Conmebol. La encargada de vender las entradas era Conmebol. La encargada de que las sedes cumplieran con los requisitos básicos, me refiero a campos de entrenamiento, campo de juego y por supuesto con vestuarios que no estuvieran a 800 y 700 metros del campo de juego, era Conmebol. Estados Unidos, como dijo Bielsa, te da el campo, te da la cancha. Tú eres el que lo elige. Y no es casual que Scaloni haya denunciado que cuando fueron en diciembre al sorteo y regresaron 6 meses después para la Copa, las canchas de entrenamiento eran idénticas. Porque este no era un torneo norteamericano como si iba a ser el Mundial de FIFA. Y no estoy tampoco defendiendo a los Estados Unidos, estoy aclarando los puntos, porque si nosotros queremos comprender de dónde nace y cómo se sostiene el disparate, entendamos quiénes son sus promotores. ¿Por qué Conmebol, a escasos 10, 12 días del inicio del torneo, mantenía la mayoría de su personal en cuanto a la organización en Paraguay y no en Estados Unidos? Y pongo esta duda, sabiendo que fue así, porque no le encuentro una explicación. Y no seré yo quien denuncie cosas que no puedo probar. Pero, ¿por qué este mamarracho de organización? ¿Por qué se revenden entradas y sucede lo que vimos todos en las tomas de televisión, en los videos, en las redes sociales, momentos antes de la final? ¿Por qué Conmebol dice que el partido se va a retrasar 30 minutos y por otro lado la autoridad, una de las autoridades policiales que todos pudimos ver independientemente del canal de televisión en el que estuviéramos observando la final, decía no, que el partido estaba detenido hasta que no se solucionara el tema que estaba sucediendo afuera? ¿Es casual que el presidente de Colombia caiga detenido porque su hijo, cuando no lo dejan pasar a la premiación porque no tenían la acreditación, la habrán dejado en algún otro lugar, resuelva que la manera de solucionar su ausencia en el campo de juego es caerle a golpes al empleado de seguridad? Entonces hay mucho de latinoamericano, mucho de lo que nosotros nos comportamos de esta manera casi a lo salvaje. Pero
Y aquí, antes de que peguen el grito en el cielo, no olvidemos que en Europa también pasan estas cosas. Pero en Europa, cuando pasan estas cosas, hay investigaciones, hay responsables, hay despidos, hay renuncias. No olvidemos todo lo que derivó en la creación de la Premier League británica, que eran todos los desastres, los desmanes que provocaban los hooligans y la falta de control que había, por poner un ejemplo. No olvidemos también la final de París de la Champions hace un par de años, que fue un desastre, y después han ido solucionando el tema. Por eso, cuando inmediatamente salen a decir, es que esto es un tema latinoamericano, no. Esto es un tema humano. Y esto es un tema que va con la exageración del negocio del fútbol. Lo que nos diferencia a nosotros a nivel dirigencial con aquellos dirigentes, insisto, ya se los dije cuando hablamos del FIFA Gate en este mismo video, es el descaro con que se comportan los nuestros y cierto nivel de perfil bajo de los otros. Porque no creamos que los europeos, los dirigentes europeos son la panacea ni ejemplo de honestidad. No, son tan humanos como nosotros y tienen las mismas debilidades. Y cometen algunos delitos. Pero, para ponerlo en lenguaje criollo, en vez de romper la pared completa, rompen un pedazo. Nosotros vamos y tumbamos el edificio completo. Ahí está la diferencia nuestra con la dirigencia europea. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros a estas alturas del siglo XXI, básicamente tengamos que decir que aquel grupo que comandaba Humberto Grondona, Julio Humberto Grondona, Nicolás Leoz, Figueredo, Rafael Esquivel, la gente de Traffic, la gente la otra compañía argentina que también se metió en el tema de los derechos televisivos, eran unos caballeros al lado de estos muchachos que llegaron, algunos porque simplemente eran los vicepresidentes de los presidentes caídos. Queremos tener torneos y ser considerados para organizar torneos de alta envergadura. Preguntémonos quiénes son los tipos que están comandando el fútbol en nuestro continente. Porque este caso que les comentaba del presidente actual de la Federación Colombiana, que muchos de ustedes ya habrán visto que está detenido en Miami y que su hijo va a afrontar cargos importantes, yo los recuerdo en eventos futbolísticos continentales hace mucho tiempo, 2007, en los cuales algún presidente federativo, pasado de tragos, como si fuera que hay una fiesta de 15 años o un bautizo, bajaba las escaleras, agarraba un micrófono y empezaba a insultar a todo el mundo. Los que están ahora no solamente mantienen las formas, sino que lo han hecho aún de manera más vulgar, ni siquiera les da por tener algo de sensatez a la hora de mantener un poquito el estilo. Entonces todo esto que vivimos en la Copa, y que cuando Bielsa lo denunció parecía que era el único, y como me dijo un amigo hoy, bueno, es que lo denunció porque perdió. ¿Pero qué denunció? ¿Que los árbitros lo perjudicaron o que el torneo era un desastre? Porque si hubiese denunciado que los árbitros lo perjudicaron, y se puede decidir eso, pero que el torneo organizativamente fue un desastre, si después lo denuncia Jesse Marsh, que está en la rueda de prensa para quien quiera en YouTube, si lo denuncia Scaloni, si lo denunció también el técnico de Colombia, y otros entrenadores prefieren callar para no ser sancionados o no ser amenazados deportivamente. Entonces preguntémonos si nosotros, como sociedad, tenemos a gente idónea comandando los destinos del fútbol. Y yo ponía ayer en Twitter una captura de cuando se celebraban X cantidad de años de la asunción de Alejandro Domínguez al poder en Conmebol. Y la página de Conmebol titulaba Mayor transparencia y una dirigencia superadora, creo que era. Y yo decía, transparencia no lo puedo definir, no puedo decir lo contrario porque no tengo pruebas. Periodismo tiene que actuar sobre pruebas, no sobre emociones, sensaciones o suposiciones. Pero lo que sí está claro es que es superadora, porque superaron a los anteriores de una manera brutal. Entonces, este fútbol, que tuvo una Copa América
que deportivamente fue muy positiva, no merece tener estos señores. Y nosotros, que de una u otra manera pagamos o el cable, o las entradas, o la camiseta, o lo que sea que está referido a los equipos de nuestro continente, no merecemos tener estos dirigentes. No olvidemos, esta Copa América, incidentes permanentes de violencia en las partidos de Copas Libertadores. La final de la Copa Libertadores trasladada a Madrid, que por cierto, yo estuve trabajándola en Madrid en ese momento, y no pasó nada, había hasta 3 anillos de seguridad, y no pasó nada. No es un tema latinoamericano, es un tema de organización. Es un tema de organización. Entonces, cuando vemos este desastre, a mí me queda claro, definitivamente, que los que están porque le garantizan los votos al de arriba, al de arriba. Y entonces voy a aclarar, por último, una cuestión que estaba referida el pastor. El reglamento de FIFA lo condena, sin importar el credo. Las otras manifestaciones que a ustedes les molestan, que a mí no, porque además, como creo en la libertad de expresión, también creo en la libertad de cada quien de hacer con su vida lo que quiera. Pero esas manifestaciones no están prohibidas. Cuando la ley las prohíba y alguna expresión la rompa, también voy a denunciarlo. Pero mientras tanto, problema lo tienen ustedes, no lo tiene el fútbol, no lo tengo yo. Lo tienen los que ni siquiera conocen el reglamento del fútbol. Y esto es alarmante, no por el hincha, sino también por el periodismo, que es el encargado de comunicarlo. La final de la Copa de Libertadores no fue más que la triste consecuencia de todo el desastre organizativo de esta dirigencia que, como les decía, se sostienen que le dan los votos a quien se los pide cada 4 años en las grandes asambleas.